Bueno, escuchamos cómo se comunica la ballena jorobada. Esa comunicación pues ya sabemos que va por medio de ondas y que estas ondas logran alcanzar muchísimos kilómetros. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar los fenómenos ondulatorios, que no son más que comportamientos de las ondas en determinadas situaciones. Bien, aquí entonces tenemos un rayo que está reflejando acá en este punto. Como primera medida vamos a ver que si cambiamos la frecuencia, cambia el color, pero el comportamiento no cambia. Vamos a dejarlo ahí. Vemos efectivamente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, 43.4 en este caso. Bueno, ¿qué pasaría si el material fuera el mismo arriba y abajo? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí agua y vamos a colocar agua. Eso querría decir que estaríamos tomando un punto, por ejemplo, dentro del agua. Y fíjense que si el material es el mismo, pues no hay ninguna reflexión, ¿cierto? Entonces debe haber un cambio de medio. Ese cambio de medio lo que representa es una dificultad.
una dificultad en la velocidad de la onda. Por eso, entonces, vamos a ver que se puede ver una reflexión y una refracción. En esa refracción es donde viene el cambio de velocidad de la onda. Vamos a ver, por ejemplo, pongamos aquí desde donde se emite el rayo, vamos a dejarlo como aire, y donde llega el rayo, vamos a decir que es agua. Entonces fíjense que sale aquí una linecita muy tenue. Eso querría decir que es el rayo reflejado, y este que pasa al otro medio es el rayo refractado, ¿cierto? Fijemos en el ángulo de reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia, pero cuando nosotros venimos a mirar acá el ángulo de refracción, ese ángulo sí es diferente. Eso nos quiere decir entonces que la velocidad en el aire es diferente a la velocidad en el agua. Vamos a aumentar un poquito la densidad del material de abajo. Vamos a decir que este material es vidrio. Y entonces efectivamente vemos que hay un cambio, ¿cierto? Entonces, la luz se mueve con total tranquilidad en el vacío. En el aire también se mueve con cierta facilidad, entonces puede tener cierta velocidad. Pero cuando pasamos a otro material, entonces si ese material presenta más dificultad en la velocidad de la onda de la luz, entonces pues aquí es donde viene el cambio de ángulo, ¿cierto? Fíjense que se acerca a la normal. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, dejamos acá el rayo a 90 grados, perpendicular con la superficie? Fíjense entonces que el rayo está pasando completamente. O sea, que esa reflexión y esa refracción también tienen que ver con el ángulo. Claro que sí. Entonces, vamos a colocar aquí arriba un material que sea denso. Vamos a colocar, por ejemplo, el vidrio. Vamos a decir entonces que, por ejemplo, el rayo lo estamos emitiendo desde un material denso, estamos dentro del vidrio, desde ahí vamos a emitir el rayo. Y entonces el rayo llega aquí y hay un cambio de medio, entonces va a pasar al aire, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con el rayo cuando nosotros vamos aumentando el ángulo. Hasta este momento, pues hay reflexión y hay refracción. Aquí no sé si se alcanza a notar un poquito, ya empieza a haber un poquito de reflexión. Cuando nosotros aumentamos bastante el ángulo, fíjense que entonces ya no hay refracción. Si estamos en un medio, por ejemplo como la fibra óptica, entonces diremos no se escapa nada de la información. Toda la información es reflejada, el 100% de la información es reflejada, el 100% del rayo es reflejado, ¿cierto? Mientras el ángulo haya aumentado. Ok. Este es el principio entonces de la fibra óptica, ¿cierto? La intención entonces es que, por ejemplo, cuando se maneja ese tipo de hilos, pues no se doble tanto para que en las puntas no haya pérdida de información con la refracción. Si se escapa una parte de ese rayo, pues entonces se está perdiendo la información. Entonces, si no está tan doblado, pues fíjense que va a permanecer la información dentro del cable de fibra óptica, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de reflexión. Fíjense que el rayo que está emitido no se sale del chorro de agua, permanece siempre dentro, por lo tanto no hay refracción, hay reflexión total.
Bueno, entonces retomamos nuevamente esto de la reflexión y la refracción. Vamos a ver. Aquí entonces tenemos nuestro rayo. Vamos a mirar, este es el medio 1. Este medio 1 es desde donde se está emitiendo la luz, ¿cierto? Este que tenemos aquí abajo es el medio 2, donde vamos a ver que en algunos casos pues pasa la luz, o sea hay refracción, y en otros casos pues no. Aquí estamos viendo un caso donde hay reflexión total. Y entonces vamos a estudiar la ley de Snell. Esa ley de Snell entonces nos habla de los índices de refracción. Ese índice de refracción se refiere a un cambio en la medida de la velocidad con que se mueve la luz en determinado medio. Entonces, ese índice de refracción determina la reducción de esa velocidad de la luz. Vamos a decir que el rayo se emite desde el aire. Entonces, elegimos un punto en el agua y vemos que ahí hay reflexión y que hay refracción. Decíamos entonces que un porcentaje de ese rayo se reflejaba y otro porcentaje de ese rayo se refractaba. Pongamos el transportador acá. Y entonces ahí podemos ver más o menos, ¿cierto? Vamos a decir, dejémoslo en 30 grados. Dejémoslo exacto en 30 grados. Entonces el ángulo emitido sería de 30 grados, el ángulo de incidencia, y el ángulo de reflexión sería de 30 grados. Fíjense acá que este ángulo es menor. Este ángulo ya no es de 30 grados, este ángulo es de 25-27 grados, ¿cierto? Entonces ese ángulo de refracción ya sería diferente. Ok, pues entonces ahora Snell nos invita a hacer una relación entre este ángulo de incidencia y este ángulo de refracción. Repitamos, este ángulo de incidencia y este ángulo de refracción. Vamos a ver cómo es nuestra relación. Entonces aquí tenemos dibujada más o menos la imagen que veíamos en FED. Es el aire y que entonces el rayo pasa al agua. Cuando vimos con el transportador, entonces esto tenía 30 grados. Y cuando vimos, este ángulo tenía 27 grados. Listo. Entonces, lo que nos propone la ley de Snell es hacer una relación. Vamos a escribirla acá. El seno del ángulo de incidencia, o sea, el rayo que incide, ¿verdad? El rayo que llega, el rayo que ha sido emitido por la linterna y que llega, sobre, vamos a tomarlo, sobre el seno del ángulo refractado. Ok, o sea, el rayo que entra en el segundo medio, ¿cierto? Eso va a ser igual a n. ¿Ese n qué representa? Ese n es el índice de refracción. Entonces vamos a poner primero aquí n2 y ese n representa índice de refracción, ¿cierto? Aquí en el segundo medio. Y aquí va a estar n1. Es el índice de refracción del medio desde donde se envía el rayo, en este caso en el aire. Y en el aire se ha considerado que ese índice de refracción es 1. ¿Ok? Entonces, escribiéndole ya de una mejor manera, entonces sería aquí seno del ángulo sub i de incidencia sobre seno del ángulo r sub r refractado será igual a n sub 2 sobre n sub 1. Y entonces pues vamos a reemplazar datos. Seno
¿De cuánto fue el ángulo de incidencia? Ah, fue de 30 grados. Aquí está. De 30 grados. Sobre seno del ángulo de refracción. ¿Cuánto fue el ángulo de refracción? 27 grados. Igual a n sub 2 sobre n sub 1. ¿Qué es n sub 1? Pues el índice del primer medio. Y dijimos que el primer medio es el aire y ese valor es 1. Pues vamos a dejar aquí el 1. O sea que lo que nosotros necesitamos hacer es despejar N2 para saber cuánto es el índice de refracción en el agua, ¿cierto? Con respecto a ese ángulo que se está emitiendo el rayo de luz. Entonces, diríamos nosotros, esto sería seno de 30 sobre seno de 27. Hacemos nuestra operación y eso lo multiplicamos por 1, ¿cierto? Ahí estaría el índice de refracción del rayo en el agua, ¿cierto? Que ese es el valor que afecta la velocidad con que se mueve el rayo de luz en el agua. Esto me da 1.103 y este es un valor adimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades. Ese sería el valor entonces de nuestro índice de refracción dentro del agua. Como a profundidade da água na cuba é constante, a velocidade das ondas na superfície também será. Assim, se alterarmos a profundidade colocando uma placa triangular dentro da água, faremos com que a lâmina d'água tenha uma profundidade bem menor. Isso irá alterar a velocidade das ondas nessa região. Além disso, na tela podemos visualizar o fenômeno chamado de refração. Ao passar pela região mais rasa, acima do acrílico, vemos que a onda plana muda sua direção de propagação. Isso acontece pois na parte mais rasa a velocidade das ondas diminui, provocando um atraso nas frentes de onda. Podemos ver também que as ondas que passam sobre a placa de acrílico possuem um comprimento de onda menor, pois a sua velocidade fica menor.